Buenas noches, bienvenidos este viernes a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para conversar sobre los temas más relevantes que han ocurrido a lo largo de los últimos días. Dina Fernández, bienvenida. Hola, gracias a Dios es viernes. Bienvenida, Pablo Hurtado. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido, Pedro Hay que Trujillo. empezar con chistes, que fíjate tú cómo comienza con la sonrisa. Sí, estoy más contento cuando Ya te veo. empiezan ustedes contando chistes. Tenemos imágenes que mostrarle a nuestros televidentes sobre algo que van a encontrar poco chistoso en realidad. Es el comportamiento de los diputados en la jornada de ayer jueves en el Congreso de la República para elegir a la nueva Junta Directiva. A ver, corre el video y vemos las primeras imágenes. Porque estoy seguro que esas bancadas votarían por esta planilla de consenso. Una planilla Y son los diputados del líder quienes lo intentan interrumpir. Lo interrumpen con éxito. Y lo empujan los diputados oficialistas. Miren, el señor Ponce casi pierde el paso. Unos ven con asco y otros se ríen, porque hay buruca. Hay buruca en el pleno del Congreso. A ver, a mí me da risa, pero yo estoy seguro que a muchísimas personas no les habrá de causar ninguna risa que una cosa así ocurra. Estas son las... Elegir la Junta Directiva del Congreso. Escuche los cohetillos que líder hace estallar adentro del pleno. ¿Es en el pleno o afuera? Cayeron los cohetillos desde el palco, aparentemente, ¿no? Es además un ejercicio democrático. Es la muestra, porque estoy seguro. Ahí está Roberto Alejos nominando a la planilla que el partido oficial eligió el miércoles por la noche en una reunión en Casa Presidencial, presidida tanto por el general Pérez Molina como por Roxana Valdetti. El candidato, ya lo saben ustedes, a presidir el Congreso, el que fue electo con el ordenado voto de todos los aliados, es Pedro Muadi, a quien Roberto Alejos presentó diciendo que bueno que alguien del sector privado vaya a dirigir el Congreso, que el sector privado vaya a dirigir el Congreso. Yo por ahí arrancaría. Señores, debe tomarse la presencia de Pedro Muadi en la presidencia del Legislativo como una cuestión institucional del sector privado. ¿Es el sector privado el que está presidiendo el organismo legislativo? ¿Cómo lo ven ustedes? Decir el sector privado es muy amplio, Juan Luis, porque el sector privado, comprendido por todos los empresarios, es un sector heterogéneo. Pero sí hay injerencia de un sector, del sector organizado del sector privado en este señor. Y yo creo que es un gran error porque se va a desgastar una persona que tiene tan poca experiencia política y legislativa y los va a desgastar a ellos también, casi especialmente. Yo tengo dudas si es una injerencia del sector privado o es una concesión que le ha dado el partido oficial al señor Muadi, que representa al sector privado, a partir de las diferencias que hay entre el mismo bloque del Partido Patriota y la imposibilidad de ponerse de acuerdo con una planilla única. Por un lado estaba el grupo de Roxana Valdetti, por otro lado, o en ese mismo lado cerca, el del presidente Otto Pérez Molina, y del otro, el del ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Hay una clara fracción en el partido y pareciera que el señor Muadi lo que hace es salirse de esos tres grupos y dirigir el legislativo, pero no necesariamente como una injerencia del sector privado que lo ha impuesto, sino que creo que pareciera ser la carta con la que jugó mejor la vicepresidenta para desbancar al candidato o a la planilla del ministro de Comunicaciones. Ahora, ¿qué tanto le beneficia al sector privado? Es mi duda, porque creo que va a perder más que lo que va a ganar. Va a cargar con el desprestigio del legislativo y va a favorecerse muy poco, porque si ustedes miran, las labores de un presidente del legislativo se limitan administrativas. Al sector privado yo no creo que le interesen plazas en el Congreso o le interesen asesorías como buscan muchos partidos, y tampoco tiene y marca la agenda del legislativo o preside las sesiones. ¿Qué tanto puede ganar el sector privado con eso? Yo creo que hay un manejo mediático en el que caemos. ¿Por qué cuando hablamos del diputado Pop no hablamos del sector indígena? El sector indígena es menos... No, lo quieres ver menos. Hay una población Perdón, indígena. ¿por qué asociamos? El señor Muadi es un diputado. ¿Por qué necesariamente y concurrentemente asociamos el sector privado al sector Muadi? Pero cuando va el señor Pop no decimos el sector indígena.
Cuando van otros no decimos el sector de la lucha guerrillera. Cuando van otros nos decimos... Yo creo que... O sea, yo entendería vuestro análisis en tanto en cuanto utilicemos el mismo parámetro para todos. Pero aquí hay antecedentes, se cae en ese error. No, pero hay antecedentes de que el sector privado pidió una presencia en el legislativo en el momento de las elecciones. Tantos como otros sectores de presión. Claro, pero a los que le dieron están ahí. Bueno, y ese es el señor que va a dirigir ahora la presidencia del Congreso. Más de 60 diputados. Claro, y no son del sector privado. Son del sector privado organizado del que estamos hablando. Correcto. ¿Por qué necesariamente hacemos esa Yo la diferencia que te hago, la diferencia que te hago es que no se puede hablar de un sector indígena o de un sector mujeres. Tampoco de un sector privado. Claro. No, ese es el error. Ese es el error. Hablar de un sector... Un momento, las cámaras son cámaras y hay 4 o 5. Y en el CACIF faltan cámaras. Entonces queremos, sí, es que, escúchame, es un error mediático que lleva a la confusión y directamente hace convergencia cuando no es correcta. No estoy diciendo, o sea, no estoy echando vuestro análisis, le va a caer peor al sector privado, todo eso lo entiendo, pero me parece que es un juego un poco correcto solamente hablar del sector privado, cuando el sector privado no es único, y olvidar otros sectores y en otros no utilizar la misma fórmula. Yo estoy de acuerdo que si un sindicalista fuera diputado, que pensáramos, bueno, en un sector sindical, o por ejemplo en un cooperativista y pensáramos en un sector de cooperativas, pero creo que no se puede equiparar a un segmento de población como son indígenas o un segmento de población como pueden ser las mujeres con un sector organizado en concreto. Y en este caso el señor Muadi llega después de ser dirigente de la Cámara de Industria. Eso es cierto. A mí eso en realidad no me parece ni bueno ni malo. Si el Partido Patriota decidió aceptarlos a ellos, como han aceptado el propio FRG, ha decidido, todos los partidos prácticamente, porque los financia el sector privado o muchas empresas del sector privado, reciben a representantes suyos que luego ellos traducen los intereses de ese sector de donde provienen. Eso, además, así tiene que ser el Congreso de la República. Pero así son todos los sectores. Así es, no tiene que ser. Por eso, a mí, lo que yo digo es, si utilizamos este punto de comparación,